Desde siempre te amé con amor de padre. Te soñé y te cuidé con amor de madre. Y como esposo que ama a su amada, sobre todo y más que nada, yo te elijo. Yo tu amor lo busqué como un niño tierno y que siempre le es fiel al amor de quien ama. Y como almendro guarda la llegada del calor de temporada, yo te espero. Es que mi amor por ti es más que todo esto, pero es que mi amor por ti también tiene destellos, imágenes son ellos de mi amor. A tu lado quedé como amigo bueno y contigo sellé una alianza eterna. Como guardián que fiel a su promesa da la vida así por ella, yo me entrego. Es que mi amor por ti es más que todo esto, pero es que mi amor por ti también tiene destellos, imágenes son ellos. Es que mi amor por ti es más que todo esto, pero es que mi amor por ti también tiene destellos, imágenes son ellos de mi amor. De mi amor, destellos de mi amor, destellos son destellos tan bellos de mi amor. Destellos de mi amor. Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el Padre Rubén Francisco Bellante y quiero invitarte a recorrer juntos este tema en este CD, de la culpa a la paz. ¿Y qué entendemos por culpa? La culpabilidad es un fenómeno universal que se presenta en una gran cantidad de personas pertenecientes a distintas culturas y diferentes sistemas educativos. Para mí fue un descubrimiento muy importante saber que no hace falta la moral ni la religión para que aparezca la culpa. Pensé, como tantos, durante muchos años, que la culpa estaba relacionada con la religión, pero no. El psicoanálisis es la corriente psicológica que más ha contribuido para entender el fenómeno de la culpa. Por ejemplo, una psicoanalista especialista en niños analiza el primer año de vida del bebé. Cuando éste está alimentado y cuidado, entiende que el mundo es bueno. Cuando no lo está, interpreta que es malo. Por decirlo así, el bebé capta entonces que hay dos mamás,
la que lo frustra por no atenderlo y la que lo gratifica. Así el bebé siente amor y odio y por eso nace la culpa. Y esto sucede hacia los 8 meses de vida. De los 3 años a los 6 años la culpa evoluciona. El niño conoce lo que es malo y lo que es bueno con base en la aprobación o reprobación de los adultos que lo están educando. Se desarrolla entonces un juez interior severo que nos señala el deber ser. El niño siente culpa porque no cumple con los ideales que propone su juez interior. Años después se revisan los valores aprendidos en la infancia, se cuestiona si lo que otros le dijeron fue cierto o no. Así el niño hace suyos los valores y de ser algo impuesto de fuera se convierte en algo aceptado y guardado en el interior. Un problema importante es que la persona no siempre se da cuenta de que tiene sentimientos de culpa y por eso actúa de determinada manera, sin saber por qué. Un ejemplo es: si lastimé grandemente a un amigo y le pedí perdón, pienso que ya estuvo arreglado el problema. Cuando este amigo me pide algo que me cuesta trabajo hacer, yo lo hago sin dudar, aunque me afecte. Esto lo hago casi en automático, de manera inconsciente. Probablemente se debe a que hay un sentimiento de culpa en mi interior que me hace sentir una gran deuda con mi amigo. Hacer esto que me pide, aunque me afecte, me significa pagar esta deuda. Por esto es tan importante darse cuenta de los sentimientos de culpa para manejarlos y no hacer cosas que afecten seriamente. Pero más allá de esto, yo quiero charlar con ustedes para que ustedes también lo charlen en sus familias, en sus ministerios, en sus parroquias, en sus grupos de oración, con sus catequistas. Quiero ver un poquito también con ustedes otras cosas, aparte de la definición de lo que es la culpa. Distintos tipos de culpa. Esto también es importante, tiene que ver ya con lo bíblico, con lo religioso, ¿no? Yo diría que, de acuerdo a la experiencia y a las lecturas que hemos realizado, hay 4 tipos de culpas. La culpa sana, aquí incluyo la culpa existencial, la culpa insana, que es la culpa neurótica, que es la que usa mucho Freud, la culpa merecida y la culpa inmerecida. A ver, la culpa sana es la que lleva a hacerse responsable de los propios actos, a dejar el pasado y a sentirse dignos. Este proceso de responsabilidad, autocuestionamiento y abandono del pasado renueva y profundiza el autorrespeto. Se llama perdón. La culpa sana me permite juzgar y en todo caso reprobar. Solamente mi conducta, nunca mi persona. ¿Cuándo es sano un sentimiento de culpa? A ver, primero cuando es más consciente. Segundo, cuando duele por haber hecho daño a otros. Tercero, cuando va acompañado por un pensamiento más desarrollado. Cuarto, cuando no es ni muy espontáneo ni muy cultivado. Quinto, cuando incita a hacer algo bueno. Sexto, cuando ayuda a pisar suelo, o sea, aterrizar. Séptimo, cuando invita a perdonar y a perdonarnos. Octavo, cuando facilita la empatía. Y noveno, cuando no enloquece, digamos. ¿Y la culpa insana, entonces cuál es? Y es una enfermedad que roba el gozo, la alegría de vivir, la libertad interior. En vez de desempeñarse según el amor y el entusiasmo, se hace guiado por una autoprotección, diríamos. La culpa insana ha recibido varios nombres: narcisismo, la vergüenza o personalidad propensa al estrés, la personalidad codependiente, entre otros. Ante la culpa insana hay que buscar la salvación en las partes más oscuras, más dolorosas de la vida. En realidad, no se emerge a la luz negando el dolor, sino saliendo a través de él. La sabiduría antigua dice que el propósito de la vida se halla en darse cuenta de la conexión perdurable de la conciencia individual con el todo mayor del alma al espíritu. Muchas personas se desconectan de la naturaleza divina que habita en su interior
identificándose en cambio con los errores y los deseos de ser buenos, perfectos o por los menos aceptables, se busca la dignidad en los logros. Con la culpa insana se tiene un policía severo que dice que nunca se es suficientemente bueno, nunca digno del propio amor. Algunas expresiones de culpa insana: ser demasiado responsable, preocuparse en serio, ser un ayudador compulsivo, disculparse continuamente, culparse constantemente, preocuparse por lo que las otras personas piensen de uno, pensar que no se es tan bueno como la gente considera, no darse tiempo para sí, preocuparse de que otros sean mejores que uno. Debo y debería son las palabras favoritas. No se puede soportar la crítica. Se es un perfeccionista. Preocupa el ser egoísta. Disgusta el pedir ayuda. No se pueden aceptar cumplidos. A veces preocupa ser castigado por los pecados. No se puede decir que no. O sea que subyacente en todo el pensamiento distorsionado que proviene de olvidar la propia identidad como seres de amor, dignidad y sabiduría está el miedo a ser malos, el cual a su vez podría llevar al rechazo y el abandono. En la mente de un niño, el rechazo y el abandono son equivalentes a la muerte. Este miedo tan arraigado erige un rígido sensor mental, un mecanismo de defensa psicológico que escinde nuestros pensamientos, emociones y comportamientos en dos categorías excluyentes: ¿se es bueno o se es malo? Entonces, escindir significa que se es o perfecto o un fracaso, un santo o un pecador. Bien, y dijimos entonces, esta era la llamada culpa insana, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿y la culpa merecida cuál es? La culpa merecida es aquella que se experimenta como consecuencia de las propias decisiones, opciones y conductas. Por ejemplo, el sentimiento de culpa es merecido por decir una mentira que afecta seriamente la fama de alguien. Se acepta la responsabilidad de la conducta y sus consecuencias. Este tipo de culpa ayuda a la madurez, al crecimiento de la persona, a dejar de ser un niño y convertirse en un adulto maduro. ¿Y la culpa inmerecida entonces? Bueno, es aquella que se experimenta por presión de los demás y que no tiene que ver directamente con la propia conducta. Es una culpa impuesta que viene del exterior. La persona débil la admite y la carga. La manera más usual de inculpar a los demás es a través del chantaje afectivo. El objetivo es que el otro se sienta culpable para así poder controlarlo. Un ejemplo es cuando el esposo le dice a su mujer: por tu culpa no soy feliz. Si ella admite la culpa, hará lo que su esposo le pida para pagar su deuda con él. Por supuesto que es una culpa inmerecida, pues cada uno es responsable de la propia vida y felicidad, sin cargarle la mochila al otro. Una persona puede colaborar para que otra sea feliz, pero se trata solo de eso, una colaboración, y nunca una total responsabilidad. A ver, entonces, vamos a redondear. La culpa sana es la que lleva a hacerse responsable de los propios actos, a dejar el pasado y a sentirse digno como persona. La culpa insana roba el gozo, la alegría, la libertad interior, pues es la persona reprobándose a sí misma. Ha recibido varios nombres: narcisismo, la vergüenza o personalidad propensa al estrés, la codependencia. La culpa merecida es aquella que se experimenta como consecuencia de las propias decisiones y conductas. Se acepta la responsabilidad de la conducta y sus consecuencias. Este tipo de culpa ayuda a la madurez de la persona, a dejar de ser niño y a convertirse en un adulto maduro. La culpa inmerecida es aquella que se experimenta por presión de los demás y que no tiene que ver directamente con la propia conducta. Es impuesta desde el exterior. La persona débil la admite y la carga. ¿Qué tal? ¿Vamos bien o no?
Me parece que sí, ¿eh? Y vamos descubriendo un tema que es bastante álgido dentro de las comunidades, parroquias, ministerios, escuelas católicas, universidades, etcétera, ¿no? Y en los medios de comunicación, que a veces se usa bastante mal. Entonces, vamos a ver ahora qué es la culpa religiosa. Perfecto, pero eso lo veremos luego de escuchar este tema musical, mientras pensamos, rumiamos, meditamos y rezamos, y luego volvemos. Entre tantas palabras vacías de sentir, entre tantos que me hablan y saturan mis oídos, una voz me hace falta más que el aire que respiro, y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Son las notas que salen de tu boca, me deleito al escucharlas y a mi alma reconforta. Tú, Señor, me haces falta y conoces lo que pido, a tus pies estar sentado y escucharte como amigo. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Y decíamos entonces, ¿qué es la culpa religiosa? Cuando algo malo sucede en la vida, en el interior se desencadenan instintos básicos de supervivencia y se intenta volver a tener control. Una forma es tratar de saber por qué sucedió, para que no se vuelva a repetir. La pregunta tan insistente, el por qué, especialmente después de un accidente, tiene como objeto conocer el mecanismo de los accidentes para evitarlos en el futuro y no volver a experimentar el dolor tan grande que se siente. En el fondo es un deseo de evitar el sufrimiento tan hondo que se experimenta, más que un deseo intelectual, me parece. ¿Qué suelo pensar cuando pasa algo malo en la vida? La manera de responder a esta pregunta me ayudará a ubicar dónde estoy psicológicamente entre el polo de la indefensión, o sea, estoy vulnerable, frágil, y el polo de la seguridad o control basado. Mi respuesta será como un faro que me iluminará mucho.
Las personas que se autoculpan son personas pesimistas, que definen los problemas de la vida con una terna de explicaciones, internas, globales y estables. Por ejemplo, un estudiante que reprueba matemáticas se da primero una explicación interna. Soy tonto y flojo. Luego una global. También reprobaré inglés y física. Finalmente otra estable. Nunca seré bueno para aprender. Cuando no se culpa a sí mismo, entonces puede suceder lo siguiente. Se culpa a los demás, eludiendo la responsabilidad. Se culpa a una fuerza poderosa como el destino, o el mal espíritu, o el demonio, o el diablo, Satanás. Se culpa a Dios. Para no sentirse indefenso, se prefiere invocar la culpa, castigo como explicación de las cosas malas. Se requiere una respuesta negra-blanca del por qué sucedieron las cosas. El punto central del pesimismo espiritual podría resumirse así. Esto me sucedió porque Dios me está castigando por mis pecados, o sea, en el fondo porque soy malo, en el fondo porque hice cosas malas, en el fondo porque fui engendrado desde el mal y cosas por el estilo. El pesimismo espiritual es la enunciación clara del miedo. Está estrechamente ligado a la baja autoestima, a no dejarse amar por Dios, por lo tanto, a no amarse, a no aceptarse, a no asumirse. Esto es durísimo, durísimo. Los que se sienten culpables tienen la tendencia de ver a Dios como una proyección del mismo ser humano, alguien que ama solamente a cambio de algo, si me porto bien, si soy bueno, simpático, inteligente, servicial, alguien que tarda mucho en perdonar, etcétera, etcétera. Es un Dios con minúscula, literalmente hecho a la propia imagen humana. Este es un gran tema, un gran tema. El papel de algunos sacerdotes y doctrinas en esta culpa. Un buen número de laicos me comentan que están tentados de no asistir a misa los domingos, pues el sacerdote de su parroquia enfatiza la parte del pecado, se dedica a regañar y no muestra la misericordia del Dios que Jesús presenta en los evangelios, especialmente en la parábola del hijo pródigo. Del mismo modo, también muchos laicos se centran en la cizaña y no en el trigo, que es lo que realmente le importa a Dios. Y así están centrados en lo negativo, medio vaso vacío, en los pecados. Y esto es un terreno favorable para la culpa insana. Todas las personas tenemos dentro un fariseo al cual tenemos que controlar para que no cause daños con su dureza y obsesión por el pecado. Recordemos que fueron los fariseos quienes promovieron la muerte de Jesús de Nazaret. A propósito de lo peligroso del fariseísmo, se podría decir muchas cosas más. Pero bueno, Jesús tenía toda la razón cuando vio claramente que el mayor peligro para la humanidad no son los opresores económicos y políticos, sino los fariseos. El fariseo oprime, donde ningún opresor de este mundo puede oprimir. Por eso los evangelios insisten más en el enfrentamiento de Jesús con los fariseos que con los romanos. Uno se da cuenta de que los poderes de este mundo son peligrosos, pero son mucho más peligrosos los poderes del otro mundo, es decir, los poderes que se presentan como absolutos e intocables, los que oprimen no solo en esta vida, sino también en la vida eterna, ¿no? Bueno, este es el punto de lo que alguien puede llamar la culpa religiosa. ¿Cómo redondeamos esto? Para recordar, a ver, el ser humano vive la tensión entre la seguridad, control, y la indefensión o fragilidad o debilidad. Para no sentirse indefenso, prefiere invocar la culpa, castigo como explicación de las cosas malas. Entonces surge la culpa desde la religión. La persona no se deja amar por Dios, no cree en el amor incondicional de Dios, no le cree, por lo tanto no se deja amar, no se acepta, no se ama y no es libre ni feliz. Existen además falsas imágenes de Dios, ídolos o fetiches que favorecen que las personas experimenten la culpa y la necesidad de castigo.
También la culpa es un mecanismo de control de las personas y mucho más la culpa desde lo sagrado y la religión. Por eso se promueve y se utiliza. Es importante hacer una revisión de las imágenes que se tienen de Dios a fin de evitar la culpa religiosa, recuperar tradiciones positivas en la teología. La realidad es que a Jesucristo le preocupaba mucho más el sufrimiento de las personas que sus pecados y nos invita a hacer algo para evitarlo. Por ejemplo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Sí? ¿Qué podemos decir sobre la culpa en los padres y madres de familia? Bueno, la paternidad y la maternidad pueden generar culpas desde algunas expectativas y por eso invito a revisarlas para aprender a manejarlas. Así que bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Los falsos ideales de la paternidad y la maternidad. De una manera inconsciente, cada papá y mamá desean ser los mejores padres que existen en el mundo. No hay una relación como esta. Entonces, bueno, a ver qué tipo de papá o de mamá quiero ser, y entonces se ponen unas expectativas enormes. Después otra cosa es la exagerada responsabilidad que la sociedad deposita en los papás y mamás. Demasiado, ¿no? Demasiado. Y otra cosa es el perfeccionismo en uno o en ambos padres. Claro, hijos perfectos, familia perfecta, apariencia perfecta, qué sé yo, ¿no? Otra cosa es el deseo consciente de que los hijos no sufran. Esto también es fuente de culpa en el papá y es más fuente en la mamá. Inconscientemente creen que pueden evitar el sufrimiento de los hijos y por eso sienten culpa cuando no lo logran. La realidad es que nada ni nadie puede evitar el sufrimiento de las personas, hijos, esposa, esposo, amigos, etc. También otra cosa es la falta del control de las emociones que terminan por dañar y lastimar a los hijos. En concreto, el manejo de la agresividad y el enojo de algunos papás es muy deficiente debido a que ellos aprendieron en su infancia a sacar el enojo lastimando a los demás, la ira, el coraje. Probablemente fueron lastimados por sus propios padres y no aprendieron a expresar el enojo de manera constructiva. Aquí es donde entran los castigos injustos, arbitrarios, nacidos de la pérdida del control y no de una pedagogía justa y adecuada de los límites que siempre son necesarios. Este tipo de castigos dañan mucho y generan una culpa merecida. También la ignorancia y el no saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad, que es necesaria además. La autoridad, porque papá y mamá son autores de la vida, por lo tanto tienen autoridad. Y hoy día pareciera como que muchos padres y madres quieren ser amigos de sus hijos y de sus hijas, y no es así, no son iguales. No son iguales. Y la autoridad no es autoritarismo. La autoridad es poner límites, acompañar, alentar, corregir. Otra cosa es dejar solos a los hijos por muchas horas al día. Entonces, las dificultades económicas obligan a ambos padres a trabajar remuneradamente y esto también puede generar culpa. Hace años bastaba con el que el papá trabajara fuera de la casa. Ahora también es la mamá. ¿Y quién está con los hijos? Y esto provoca culpa. Las culpas en el caso de la mamá. El sentirse responsable de la vida de los hijos y del marido. Esta responsabilidad ha sido inculcada desde el seno materno y ha sido reforzada por ciertas corrientes religiosas. Sienten que Dios les pide esa responsabilidad y que la salvación de los hijos o de las hijas también dependen de ella. La culpa porque la familia no es la ideal ante ella y ante la sociedad. Es común que la mujer sienta culpa porque un hijo no terminó la preparatoria o la secundaria, o tomó demasiado alcohol, o tuvo un accidente, o porque la hija quedó embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. O porque si un hijo tiene orientación homosexual. En las mamás que han experimentado el dolor cuando un hijo o una hija les revela su orientación homosexual,
surge en un primer momento la autorrecriminación o culpa. ¿Qué hice para que pasara esto? ¿Qué educación le di? Culpa para lastimar. La gran apertura a los sentimientos y emociones, especialmente ante el dolor, lleva a la madre a tener miedo de lastimar a los demás y a sentirse culpables cuando daña. Por eso aguanta y aguanta hasta límites peligrosos. Y las culpas en el caso del papá, y por ejemplo no ser buen proveedor, el papá experimenta la culpa cuando no ha sido un proveedor eficiente y su esposa le tiene que ayudar. Desde pequeño aprendió que para eso nació y se casó, que es el sostén de la familia y el fuerte de la casa. Y entonces cuando no logra la meta para lo que se preparó, siente culpa y devaluación personal. También por la violencia y la agresividad. Muchos hombres, afortunadamente no todos, aceptaron sin cuestionar el modelo de que ser hombre significa ser fuerte y duro. Esto los hace estar más inclinados a solucionar los conflictos no por la negociación, sino por la fuerza, el grito, el manotazo, el golpe, el insulto, la amenaza, en fin. Hay muchos padres violentos y aunque se acostumbran y se autojustifican en su dureza, hay momentos en que el sentimiento de culpa y el remordimiento son muy grandes. Y también la culpa por no expresar el afecto, la ternura y la misericordia a los hijos. La pobre y represora educación afectiva que recibió el papá o la mamá, de parte de sus padres y abuelos quizás, le impide experimentar todos los sentimientos del ser humano y si los siente, negarse a expresarlo a los demás. Con el paso de los años el papá se siente solo y aislado, sin sentir el cariño de los demás y sin poder expresarlo. Viene la culpa asociada al fracaso y a la devaluación personal. La culpa cuando hay infidelidad. Aunque la sociedad hoy día, mira con liviandad la infidelidad masculina y hasta aprueba la femenina, el padre que ha sido infiel experimenta una sensación de culpa y la madre también, que trata de acallar con argumentaciones que oye de los amigos. Bueno, todos lo hacen. Bueno, soy hombre. Bueno, también como mujer me toca realizar y qué sé yo cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, son las culpas. Pero después también viene la culpa en la pareja. Pero de eso hablaremos después. Porque esto que hemos dicho es duro. Así que vamos a meditarlo, reflexionarlo, pensarlo con un tema musical y ya enseguida vamos a volver con la culpa en la pareja. Vengo a tus pies para adorarte y verter mi agua más preciada, un perfume que lo derramaré porque lleva dentro mi alabanza. Y su frasco rompo porque es todo para ti y no quiero que nadie lo pueda más abrir. Hoy yo Quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy. Nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción. Tú eres mi Dios, yo soy tu creación.
esa que quisiste desde siempre. Heme aquí que soy, vivo por tu amor y quiero que sepas que te amo. Has enamorado a este mi corazón, Y ahora solo late cuando escucha tu voz. Pues yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy, nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción. Yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy, nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción. Estamos de regreso entonces con el tema de la culpa en la pareja. La relación de pareja es una oportunidad muy grande para el crecimiento de las personas en su capacidad de amar. Sin lugar a dudas, es una escuela intensiva del amor. Pero también hay que reconocer que muchas veces es motivo de culpas. Por ejemplo, los ideales imposibles respecto a lo que debe ser una pareja, porque aunque efectivamente hoy por hoy se ha acrecentado mucho el número de divorcios o incluso de parejas que de hecho conviven como pareja nada más, sin casarse, pero no obstante se mantiene esto de los novios que siguen teniendo una imagen idealizada y romántica del matrimonio como si fuera en algunas películas, ¿no? Piensan que el amor es sobre todo un sentimiento y en realidad el amor es una decisión, es una opción, algo que incluye también el discernimiento, la razón, la voluntad, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Es que el amor es más que un sentimiento, es una decisión y una serie de compromisos que hacen crecer y fructifican en la felicidad. Además existe la fantasía de creer que el otro es perfecto y cuando viene la desilusión generalmente lo culpamos de habernos fallado. El hecho de que ninguno de los dos cumple las expectativas del otro genera una frustración mutua y un conflicto que lleva a culpar al otro. Y así se inicia la guerra de las culpas, ¿no? Las ideas equivocadas de la responsabilidad de cada quien, ¿no? También es otro motivo de culpa. Existe una creencia muy extendida y aceptada de que el otro es el que me hará feliz. Y cuando uno de los dos no experimenta la felicidad al pasar de los años, entonces solemos culpar a la otra persona. O sea, tú no me has hecho feliz. Y si la persona inculpada se la cree, entonces estará en deuda eterna y se verá sometida para pagar lo que debe. Hacer responsable a otro de mi felicidad, además de ser una actitud infantil, inmadura, es ponerle una losa de concreto en su vida que tarde o temprano lo aplastará. Entonces, eso por un lado. Y por el otro también, la falta de maduración psicoafectivo o sexual. La sexualidad no es solo la genitalidad, o sea, órganos genitales y el coito, sino también lo psicoafectivo, lo social y lo espiritual, ¿no? Trascendente. Es una energía positiva y poderosa que podemos usar para dar y recibir vida en muchos sentidos, no solo biológicamente hablando. Cuando se desconoce la sexualidad por falta de formación o se le teme, la podemos usar para dañar y así no da la felicidad prometida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Y también a veces la relación no resuelta con los padres y los hermanos. Las personas entran a la relación de pareja y repiten el modelo que aprendieron en su casa paterna. Se tiene ya el molde o troquel que los papás y los formadores imprimieron. Si una hija tuvo un papá que no le mostraba afecto, pero a cambio le daba dinero, en el matrimonio esperará que el marido también sea generoso y ella estará cerrada a mostrar el afecto físicamente, por ejemplo, ¿no? Y también la infidelidad de algunos de los cónyuges. La infidelidad es como dinamitar el puente que todos los días cruza cada quien para encontrarse con el otro. Se rompe algo muy importante y provoca la solitariedad y el aislamiento de las dos personas. Esto provoca mucho dolor. En realidad se rompe la confianza en el otro o en la otra. Y volver a confiar implicará una labor de mucho esfuerzo, paciencia, compromiso, dolor y esperanza. Otra cosa también que provoca culpa es no ser un buen proveedor económico para la familia. Esto aplica sobre todo a algunos hombres que no cumplen las expectativas tradicionales de la sociedad, de la esposa y de los hijos. Entonces, un poco para recordar y resumir. La relación de pareja es una auténtica escuela para aprender a amar a lo grande. Debe serlo, ¿no? Debe serlo. La sociedad y la familia imponen un amor romántico, idealizado, no realista. Algunas causas de las culpas en la relación de pareja pueden ser los ideales imposibles respecto a lo que debe ser una pareja, las ideas equivocadas de la responsabilidad de cada quien, la falta de maduración psicoafectiva sexual, la relación no resuelta con los padres y los hermanos, la infidelidad de alguno de los cónyuges y no ser un buen proveedor económico, como decía, para la familia. Y también por allí tenemos entre las culpas que se encuentran muy comúnmente, otra de las que se encuentran es, por ejemplo, también la culpa en los o las homosexuales. Este tema es un tema muy actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rechazo y la condena experimentadas por muchos homosexuales estimula su rebeldía social, la baja autoestima y el descuido de su persona, ¿no? Y, por ejemplo, presento algunos elementos que facilitan la culpa en algunos homosexuales. Por ejemplo, el miedo del descubrimiento de la anormalidad, por lo que uno va viendo, ¿no es cierto?, han luchado internamente durante varios años para que les gustaran las personas de otro sexo y no lo lograron, incluso tuvieron novia. Los y las homosexuales experimentan en silencio el dolor interior de saberse, digamos así, defectuosos, defectuosas. Esta supuesta normalidad es fuente de autoculparse en un primer momento. Luego viene el difícil proceso de autoaceptación que puede durar años. También la culpa ante la propia familia. La familia suele ser muy solidaria con alguno de sus miembros, que si es alcohólico, drogadicto, desempleado, enfermo, etc., pero cuesta mucho trabajo la aceptación al homosexual. Se siente como una ofensa a la familia y que le da mala reputación. Así la persona homosexual no siempre cuenta con el apoyo familiar y esto aumenta su culpa y su solitariedad. También la culpa ante la religión y los demás creyentes. El ambiente farisaico en algunas comunidades, movimientos, ministerios, es el que clasifica a las personas en malas y buenas. Entonces, el fariseo ve la cizaña y no el trigo, señala el pecado, acusa y reprueba a las personas. Un ambiente de condena y de reprobación por parte de las personas, entre comillas, religiosas, es propicio para la culpa y la autocondena. Entonces, bueno, hay que tener en ese sentido un poco de discernimiento en esto, ¿no? Entonces, para recordar, el debate sobre la homosexualidad sigue abierto, pues se desconocen muchos elementos. En segundo lugar, vivimos en una sociedad patriarcal que privilegia al varón y minusvalora a la mujer.
En tercer lugar, de la persona homosexual solo se señala su orientación sexual y esto significa empobrecerlo y no reconocer otros valores. Antes que nada es persona. Y en cuarto lugar, muchas personas homosexuales experimentan rechazo y condena y autorrechazo muchas veces, y esto favorece su rebeldía social, como decíamos, también favorece su baja autoestima, que lo lleva muchas veces a infligirse daños, no solamente físicos, sino también morales, ¿no? Espirituales, y también a buscar la adicción como una especie de escapismo, ¿no es cierto? Acá hay un tema que viene, que es muy importante, ¿no? Que es cómo aprender a manejar la culpa. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema cómo aprender a manejar la culpa en nuestra vida personal. En primer lugar, yo creo que es importante aceptar y manejar los sentimientos. Una primera ayuda consiste en tomar la decisión de no reprimir los sentimientos ni evitarlos. Es tener la valentía de aceptarlos, aunque duelan o sean desagradables. ¿Por qué es importante esto, no? Otra cosa que es importante es ubicar el tipo de culpa, ¿no? No siempre es fácil identificar y clasificar los sentimientos de culpa, pero es fundamental separar cuándo un sentimiento de culpa se corresponde con una falta objetiva, o sea, personas que se sienten culpables por cosas insignificantes, y cuándo no, personas que existiendo una falta objetiva no tienen conciencia de culpa. Cabe así la posibilidad de un sentimiento de culpa sin pecado y de una situación de pecado sin conciencia de culpabilidad. Creo que me explico bien. Y es bueno recordar que sin reconocimiento de la culpa no existe, en efecto, posibilidad de transformación ni de cambio. Esto es así. Ni tampoco de sanación ni de liberación, claro. Un problema que se descubre mucho. Así que bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y decíamos, ¿cómo manejarla? Bueno, vamos a ver un poquito cómo manejar la culpa. Observar con respecto a qué normas se siente la culpa. ¿Se trata de normas impuestas por otros o normas aceptadas y asumidas por mí? Entonces, caer en la cuenta de si el sentimiento de culpa viene de mi propio juicio o del juicio de otras personas significativas a quienes le doy autoridad. Atender entonces más al otro dañado que a nuestro propio ego afeado y atormentado por los sentimientos de culpa. Reparar el daño causado con actos y símbolos de amor. Y también saber perdonarse. Todo esto con respecto a ¿qué? A la culpa insana. Recordemos las características de la culpa insana. Devalúa a la persona y no se centra en la conducta evaluada. La agresividad es contra sí mismo, el autorreproche, autocastigo, y este tipo de culpa centra al hombre y a la mujer en sí mismos más que abrirles a la realidad maltratada o a los derechos personales ignorados. Se niega el perdón, incluso no lo acoge, incluso cuando se lo pueden ofrecer. Así que ahora vamos a ver cómo encarar, por ejemplo, cómo manejar el tema de la culpa inmerecida. Recordemos que era la culpa inmerecida, o sea, el sentimiento de culpa puede ser una herramienta para el cambio, pero también para controlar a las personas. Por eso muchas personas la usamos, muchos, jefes, papás, mamás, sacerdotes, hasta amigos. Provocar sentimientos de culpa para forzar la conducta de los demás. La culpa ciertamente disminuye la libertad. Veamos un ejemplo. Una persona desea celebrar la misa de su aniversario de bodas en su casa y sabe que no es fácil lograrlo. Entonces le dice al sacerdote: vamos, padre, no sea malo, vamos, ¿por qué tiene que ser malo? Diga la misa en mi casa. Y el mensaje que recibe el sacerdote es: si no hago lo que me pide, estoy catalogado entre los sacerdotes malos. Entonces, si logro hacerte sentir culpable, te tengo en mis manos. Eso sería más o menos lo que es la manipulación, ¿no? Entonces, a ver, esta culpa inmerecida, ¿cómo la manejamos? Yo creo que en primer lugar,
conociendo la propia debilidad, el propio talón de Aquiles. Esto es importante, o sea, cuáles son mis partes débiles, cuándo pierdo mi libertad, cuándo los miedos que se tienen por ahí pueden lograr conculcar mi libertad, ¿no? En segundo lugar, también es bueno una revisión honesta y descubrir qué es responsabilidad del otro y qué es responsabilidad mía. En todas las relaciones humanas, el éxito y el fracaso depende de ambos, nunca de uno solo. En tercer lugar, me parece importante devolver a quien corresponde la culpa que acepté sin ser mi responsabilidad. En cuarto lugar, aceptar la parte que sí me corresponde. Se transforma en culpa merecida y por lo tanto está en camino de convertirse en culpa sana. Así que bueno, vamos avanzando un poquito en todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo se puede manejar la culpa desde la fe. Pero eso lo vamos a ver después de esta pausa que haremos para poder digerir y hacer una reflexión sobre esto que hemos charlado en este momento. Así que hacemos una pausa musical y luego regresamos con el tema de la aceptación de la imperfección y también cómo asumir la culpa desde la fe. Ya volvemos. Qué difícil es el caminar, si esta mi sombra se hace pesada de cargar. ¿Dónde están los que hace un tiempo atrás a mi lado se jactaban la fidelidad? Pero he aquí que estoy, de regreso voy hacia aquel que me ama, desde siempre me esperó. Abandonado caeré, entre tus brazos lo haré, calor de hogar me darás, mientras te escucho, papá. Abandonado estaré, no existe otro lugar más bello para quedar que en los brazos de mi mamá. Dolorosa y triste situación de aquel que se creyó tan fuerte y sucumbió. Llevo en la mochila la traición y una lista grande donde explique mi acción. Pero una vez más me sorprenderás, cerrarás mis labios y a mi encuentro te saldrás. Abandonado caeré, entre tus brazos lo haré, calor de hogar me darás, mientras te escucho, papá. Abandonado estaré, no existe otro lugar más bello para quedar que en los brazos de mi papá. Te escucho, papá. Abandonado
bello para quedar en los brazos de mi papá. Decíamos que es muy importante la aceptación de la imperfección. Es decir, nuestro deseo natural por ser mejores es en algo o en algún sentido lo que nos impulsa para vivir. Pero este deseo se puede transformar si nos descuidamos en una búsqueda de la perfección. Esta tiene el peligro de no aceptar la limitación de la existencia humana, los errores naturales que implica vivir y experimentar. Negar la verdad de la condición humana que falla es invitar al dolor y a la frustración a entrar en nuestra vida. Entonces, el fracaso nunca es absoluto, sino una experiencia de aprendizaje. Somos colaboradores y no competidores. Aprende de los errores de los demás. Vos solo no tendrás tiempo de cometerlos todos. Estos son muy importantes estos puntos. Entonces, a ver, las personas que se aceptan a sí mismas con sus límites y cualidades, con sus debilidades y fortalezas, experimentan con más frecuencia la felicidad. Les resulta fácil relacionarse con los demás. Están abiertos a ser amados y elogiados. Tienen el poder de ser realmente ellos mismos. No tienen que agradar a nadie, sino ser ellos mismos. Se aceptan como son en el momento presente. Son capaces de reírse de sí mismos con frecuencia y sin dificultad, ¿no? Tienen la habilidad de reconocer y atender sus propias necesidades. Son independientes. Mantienen un buen contacto con la realidad. Y son asertivos, ¿no? Esto me parece importante. Y después, bueno, decíamos cómo vivir la culpa desde la fe. Y Dios acepta y acoge la imperfección y el barro del ser humano. Entonces, a pesar de los múltiples sermones que condenan la debilidad humana, volver a los evangelios puede ser una gran ayuda para descubrir no al Dios de los fariseos, sino al Dios de Jesús. Jesús es la máxima revelación de quién es Dios, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus valores. A manera de autocrítica como sacerdote, he visto la necesidad, al dar la predicación, de evitar decir Dios quiere, Dios piensa, Dios aborrece, porque ¿qué es mejor decir con más humildad yo pienso o creo que Dios quiere tal cosa? Me parece que es lo más correcto, ¿no es cierto? Por eso, si leemos atentamente los evangelios, podemos descubrir que Jesús se rodeó de mendigos, de gente que los fariseos no incorporaban en sus fiestas, que fue descubriendo al lado de pecadores, mezclándose con prostitutas, que a partir de cómo era la gente que acudía de todas partes a oírlo, no es pensable que haya demandado la perfección, ni en público ni en privado. Jesús parece ser un hombre distinto a los rabinos y maestros contemporáneos. De su persona brota la piedad, la clemencia, la ternura, el dolor por la desgracia ajena. Es el hombre entonces del indulto, diría yo, ¿no? Y la experiencia del sacramento de la reconciliación con un sacerdote misericordioso como era Jesús también ayuda a sanar la culpa destructiva, ¿no? Después, la aspiración más básica de todo ser humano es vivir feliz y gozar de la limitada felicidad que se puede lograr en este mundo. No podemos imaginar a un Dios que entre en conflicto con nuestra felicidad. No se trata la felicidad como la presenta el mundo, que yo esté bien aunque los demás no. Una felicidad no solidaria, individualista y egoísta no es felicidad. Se trata de la felicidad a la que invita el Evangelio, ser felices por amar a manos llenas hasta entregar y perder la vida. Es el grano de trigo que muere para dar frutos, Juan 13:23. Y una felicidad incluyente, comunitaria, no solo de unos cuantos.
Esto es la anticipación del banquete eterno. Y como yo diría, como imagen plástica de esta felicidad, está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, desemboca en esta problemática central de la existencia, la tendencia del ser humano a optar por la culpa. El hombre resulta fatal para sí mismo. Como vimos antes, el hijo pródigo siente la culpa y se autorrechaza, desea y pide un castigo, ser borrado del árbol genealógico, pide ser rechazado. El que regresa a casa es un joven que conoce el sufrimiento pero que quiere recibir un castigo. Al no aceptar su indigencia, su barro, su imperfección, no es capaz de darle sentido a la historia de su vida pasada. En su grito no hay autocrítica, sino angustia. Ya no merezco, dice. Es una falta de respeto hacia sí mismo, pues no toma en serio su ser limitado, frágil, vulnerable, débil. La culpa se arraiga en la soberbia, en el endurecimiento. El secreto de la bondad del Padre está en la plena conciencia y aceptación de la indigencia humana. Gracias a ello, reconoce el derecho de los hijos de tomar decisiones respecto a la propia vida y equivocarse. Su amor no suprime ni suple decisiones, no sacrifica a los hijos en el altar de lo correcto, de lo acertado y de lo apropiado. Mientras, para el hermano mayor, conducta de fariseo, lo perdido está perdido y lo muerto está muerto. Para él, Padre, la existencia es recuperable. La perspectiva es la que marca la recuperación o la pérdida de algo. Desde la perspectiva del Padre no hay error existencial que no pueda reciclarse. Es más, a partir del reciclaje se hace posible la transformación y la sanación. La lógica y la razón no entienden la alegría que vive el Padre por haber recuperado lo que se había perdido. La idea de que el error pueda constituir una experiencia valiosa solo está contenida en la perspectiva del Padre. El cambio es posible si se cambia la perspectiva. Se renuncia a ver de una manera y se logra otra manera de ver. A la razón se le facilita documentar el error, pero no se muestra capaz de transformar la falla. La razón no construye sobre el error. Tiende a rebotar lo negativo, percibe los límites existenciales, soledad, envejecimiento, la muerte, bajo el aspecto dañino, improductivo, desventajoso. El error altera la razón, la desconcierta. La razón no tolera lo irracional y lo absurdo. El Padre no pretende resolver la existencia del Hijo, sino acogerla. La aceptación no proviene de una habilidad, sino de una perspectiva distinta. ¿Por qué nos cuesta trabajo acoger nuestros límites, nuestra indigencia, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad? Porque suscitan el miedo a ser limitados. Acumular bienes materiales aumenta la sensación de bastarnos a nosotros mismos, de no ser limitados. Se produce una especie de seguridad frente a las fluctuaciones imprevisibles de la vida. Entonces, otra manera de evitar el sentimiento de la indigencia de interioridad es hacer de los otros una propiedad nuestra. Mi esposa, mi hijo, etcétera, ¿no? Tengo a alguien que me quiera, que me cuide. Hacemos del amor, de la fidelidad y de la amistad una conquista y un logro personal. Imprimimos en el ser del otro el sello de nuestra pertenencia. Y cuando el otro se enferma, es infiel, o se muere, o se va de viaje y ya no regresa, nos sentimos defraudados, saqueados de nuestro tesoro y experimentamos una crisis. La verdad es que no somos dueños de los otros, somos beneficiarios de una forma o de una fortuna que es enteramente gratuita y que es pura gratuidad, que es pura y total y absoluta gratuidad. Entonces, qué bueno que es todo esto, porque nos está llevando a una conclusión que es importante y que es la siguiente. ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar una emoción fuerte? ¿Cuáles son los pasos para enfrentar
una emoción fuerte. En primer lugar, reconocimiento de la existencia de eso, de esa emoción fuerte. Reconocerla, nada más. No intentar reprimirla ni tampoco racionalizarla. En segundo lugar, sentir la emoción, no solo razonar sobre su presencia. En tercer lugar, hacerla propia, aceptarla. En cuarto, identificar la fuente, de dónde viene. En quinto, ¿existe una causa dentro de mí? ¿Una necesidad ignorada? En sexto lugar, una expresión constructiva y realista de esa emoción. Y en séptimo lugar, el trabajo en el perdón a uno mismo, a la víctima y a Dios. Estas son maneras entonces de ir trabajando el tema de la culpa para que nos lleve entonces a la paz. De la culpa a la paz. Que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte Hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te